Al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo de uno de los capítulos más oscuros de la historia, el colapso del Tercer Reich. Sin embargo, mientras las fuerzas aliadas cerraban el cerco sobre Berlín, un grupo de jóvenes adoctrinados y desesperados luchaba por un régimen que los había traicionado. Las juventudes hitlerianas, que habían sido el futuro prometido de la Alemania nazi, se convirtieron en las últimas víctimas de su propio gobierno. En este video, exploraremos la creación de las juventudes hitlerianas, su rol durante la guerra y la brutal realidad de los fusilamientos que sufrieron en los últimos días del conflicto. ¿Cuál era el propósito de las juventudes hitlerianas? Las hitlerianas no surgieron de la nada. Fueron el resultado de un cuidadoso plan diseñado por Adolf Hitler y sus seguidores para moldear el futuro de Alemania. En la década de 1920, cuando Hitler comenzó a ganar poder, entendió que para asegurar la longevidad del Tercer Reich, debía controlar a las futuras generaciones. Así nacieron las Juventudes Hitlerianas, una organización que se proponía adoctrinar a los jóvenes alemanes desde una edad temprana. Fundadas oficialmente en 1926, las Juventudes Hitlerianas comenzaron como un pequeño grupo dentro del partido nazi, destinado a educar y entrenar a la juventud alemana en los principios del nazismo. Con el tiempo, se convirtieron en una organización masiva, con millones de miembros obligados a participar. Desde los 10 años, los niños alemanes eran introducidos en este programa, donde comenzaban su entrenamiento ideológico y físico. El adoctrinamiento que sufrían las juventudes de Hitler era intensivo. A través de la educación, los jóvenes eran enseñados a venerar a Hitler, odiar a los enemigos del Reich y estar dispuestos a sacrificar sus vidas por la nación. Este proceso comenzaba en las escuelas, donde los libros de texto estaban impregnados de propaganda nazi, y continuaba en los campamentos de verano y reuniones semanales, donde se les inculcaba la supremacía aria y el deber militar. Pero ¿y cómo era el día a día como un soldado de Hitler? La vida diaria en las juventudes hitlerianas era una mezcla de actividad física, entrenamiento militar y adoctrinamiento ideológico. Los miembros participaban en desfiles, ejercicios de simulación de combate y en actividades comunitarias que reforzaban la idea de camaradería y lealtad al Führer. A medida que crecían, estos jóvenes eran preparados para asumir roles en la Wehrmacht o en las SS, convirtiéndose en los soldados del futuro de Hitler. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, muchos de los jóvenes que habían crecido en las juventudes hitlerianas fueron llamados a las armas. Inicialmente, estos adolescentes fueron integrados en las fuerzas regulares, pero a medida que la guerra se prolongaba y las bajas aumentaban, su rol se volvió cada vez más crucial y peligroso. Los primeros enfrentamientos en los que participaron los jóvenes de las juventudes hitlerianas ocurrieron durante las invasiones de Polonia y Francia. Aunque la mayoría de estos jóvenes combatientes estaban bajo la supervisión de soldados veteranos, su participación marcó el inicio de su implicación directa en la guerra. A medida que el conflicto se intensificaba, más y más adolescentes fueron llamados a filas. Uno de los momentos más críticos para las juventudes hitlerianas fue la Batalla de Normandía en 1944. Con las fuerzas aliadas desembarcando en las costas francesas, los jóvenes soldados alemanes, muchos de ellos de las juventudes hitlerianas, fueron arrojados a la defensa. Estos adolescentes lucharon con una ferocidad desesperada, conscientes de que estaban defendiendo lo que quedaba del Reich. Sin embargo, su falta de experiencia y recursos significaba que estaban condenados desde el principio. El episodio más trágico para las juventudes hitlerianas fue la Batalla de Berlín en 1945. Con el Ejército Rojo acercándose a la capital, Hitler ordenó que todos los que pudieran sostener un arma, incluidos los adolescentes, defendieran la ciudad. Miles de jóvenes fueron enviados al frente, donde lucharon hasta la muerte en una guerra que sabían que estaba perdida. Berlín se convirtió en un cementerio para estos jóvenes, quienes fueron sacrificados en un acto de desesperación final. A medida que la derrota del Tercer Reich se volvía inevitable, la paranoia y el fanatismo crecieron dentro del alto mando nazi.
La deserción y la insubordinación, especialmente entre los jóvenes, comenzaron a ser vistas como actos de traición, lo que llevó a una serie de brutales fusilamientos de miembros de las juventudes hitlerianas. Estos fusilamientos no fueron aislados. A lo largo de los últimos meses de la guerra, se llevaron a cabo ejecuciones en masa de jóvenes soldados. En algunos casos, grupos enteros de juventudes hitlerianas fueron alineados y fusilados por negarse a cumplir órdenes suicidas. La desesperación y la crueldad del régimen nazi en estos momentos finales no conoció límites. Algunos de los sobrevivientes de las juventudes hitlerianas han contado sus experiencias en los últimos días de la guerra. Estos testimonios revelan el miedo constante de ser ejecutados por sus propios superiores si mostraban debilidad o intentaban desertar. Muchos de estos jóvenes fueron testigos de la muerte de sus amigos y compañeros, asesinados sin piedad por aquellos que una vez los habían entrenado. El legado de las juventudes. Después del colapso del Tercer Reich, Alemania quedó en ruinas, y la historia de las juventudes hitlerianas se convirtió en un capítulo oscuro que muchos querían olvidar. Sin embargo, las cicatrices emocionales y psicológicas que dejó este periodo siguen presentes en los sobrevivientes y en la memoria colectiva del país. En esta sección, exploraremos las consecuencias y el legado de las juventudes hitlerianas, tanto para los individuos que formaron parte de ellas, como para la sociedad alemana en su conjunto. Los sobrevivientes de las juventudes hitlerianas cargaron con el peso de sus experiencias durante el resto de sus vidas. El trauma de haber sido utilizados como soldados en una guerra que ya estaba perdida, sumado al horror de ver a sus compañeros fusilados por desobedecer órdenes, dejó una marca indeleble en sus psiques. Muchos de estos jóvenes, ahora ancianos, han relatado sus historias, intentando procesar el dolor y la culpa que han llevado consigo por décadas. Algunos sobrevivientes se han reunido en conmemoraciones para recordar a sus amigos caídos y tratar de encontrar sentido en lo que vivieron. Estos encuentros a menudo están llenos de lágrimas y recuerdos dolorosos, pero también son un espacio para la sanación. A través de estos testimonios, podemos ver el impacto devastador que la guerra tuvo en la juventud alemana, quienes fueron sacrificados en el altar de una ideología destructiva. Las familias de estos jóvenes también sufrieron enormemente. Madres y padres que enviaron a sus hijos a la guerra con la esperanza de que volvieran a casa, solo para recibir la noticia de que habían sido ejecutados por sus propios compatriotas. Estas familias no solo tuvieron que lidiar con la pérdida de sus hijos, sino también con la vergüenza y la estigmatización en la Alemania de posguerra. Muchos de estos padres jamás pudieron enterrar a sus hijos de manera digna. Los cuerpos de los jóvenes ejecutados a menudo fueron abandonados en fosas comunes o dejados en el campo de batalla. Para estas familias, la guerra no solo les arrebató a sus seres queridos, sino también la posibilidad de despedirse de ellos adecuadamente. Nos toca reflexionar. La historia de los fusilamientos de las juventudes hitlerianas nos obliga a reflexionar sobre los horrores de la guerra y las consecuencias del fanatismo ideológico. Estos eventos nos enseñan sobre la fragilidad de la moral humana cuando se enfrenta a la desesperación y la manipulación. En la Alemania de hoy, la educación sobre este oscuro capítulo de la historia es una parte fundamental del esfuerzo por asegurar que tales tragedias nunca se repitan. A través de monumentos conmemorativos y programas educativos, Alemania ha hecho un esfuerzo consciente por recordar y aprender de su pasado. Las nuevas generaciones son educadas sobre los peligros del extremismo y el adoctrinamiento, con la esperanza de que comprendan la importancia de la paz y la tolerancia en un mundo que aún enfrenta muchas de las mismas amenazas. Los fusilamientos de las juventudes hitlerianas al final de la Segunda Guerra Mundial representan uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Estos jóvenes, adoctrinados desde la infancia para servir a un régimen cruel, fueron sacrificados en un intento desesperado por mantener un poder que ya estaba en ruinas. Sin embargo, su historia no solo es un recordatorio de los horrores de la guerra, sino también de la capacidad de los seres humanos para superar el trauma y reconstruir sus vidas. Hoy en día, es crucial que recordemos estas historias, no solo para honrar a los que perdieron la vida, sino para asegurarnos de que tragedias como estas nunca vuelvan a ocurrir.
La educación, la memoria y la reflexión son herramientas poderosas para construir un futuro más justo y pacífico. Al aprender de los errores del pasado, podemos trabajar juntos para crear un mundo donde el odio y la intolerancia no tengan cabida. Si te ha impactado esta historia, te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas conozcan estos eventos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los momentos más sombríos de la historia.